Moreda. Empezaremos el webinar en 1 o 2 minutos. Vamos a dar esos 1 o 2 minutos de cortesía para la gente que se está conectando todavía. Y bueno, vamos a ello en nada. Gracias por estar ahí. Sí, Roberto, también me gustaría mencionar que este webinar va a ser grabado y bueno, lo pueden escuchar después en demanda. Pueden encontrarlo en varnish-software.com/webinars. Ahí pueden encontrar muchos otros webinars que van a hacer después y que han sido ya grabados. Genial. Lo dicho, 1 o 2 minutillos de cortesía y enseguida estamos. Bueno, pues ya son las 4 y 2 minutos en zona central europea y yo creo que es el momento de empezar. Francisco, ¿te parece? Sí, Roberto, sí, empecemos ahora. Bueno, pues lo dicho, muy buenas tardes en zona europea, buenos días para aquellos que nos escuchan desde América y bienvenidos al webinar, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de los pasos habituales para beneficiarnos del uso de Varnish Caché en nuestras aplicaciones web, paso a paso. Y lo primero, bueno, las presentaciones de quienes vamos a estar a este lado de la pantalla. No necesariamente la misma pantalla, pero virtualmente sí. Ya he saludado antes a Francisco Velázquez, por parte de Varnish Software. Buenas tardes, Francisco. Hola, Roberto. Bien, Francisco voy a hablar yo bien de él. Francisco es el Curriculum Manager de Varnish Software y muy importante para los propósitos de esta charla, de este webinar, es el coautor del libro de Varnish, el Varnish Book. Francisco está en Oslo ahora mismo, tiene nuestras bendiciones para interrumpirme cuando quiera, para matizar, corregir, comentar todo lo que diga durante el webinar y de hecho le pediré que lo haga en varias ocasiones. Es Sí, posible, ¿verdad? sí, gracias, Roberto. Sí, gracias al auditorio por conectarse. Bueno, como dice Roberto, soy el Curriculum Manager de Varnish Software. Soy el maintainer principal del libro. Entonces vamos a referirnos al libro a lo largo de esta presentación. Y bueno, pues esperemos que aprendan mucho. Entonces, pues vamos a empezar, Roberto. Sí, me voy a presentar yo también, ¿eh? Ah, pues claro. ¿Qué va? Mira, Roberto, bueno, yo soy Roberto Moreda, bien, por parte de Alenta. En mi caso, bueno, pues soy administrador de sistemas, mientras mis compañeros del área técnica de Alenta me lo permitan, y en general, pues mi labor es un poco de coordinación general y trabajo con Varnish también desde hace varios años. Y como bien decía Francisco, el objetivo es mostrar y discutir recomendaciones sobre los pasos habituales a la hora de abordar un proyecto de despliegue de Varnish Caché. Hoy hemos preparado este material con cariño, pero cualquier cuestión, duda adicional y demás, preferiblemente en la fase final de preguntas y respuestas. Esperemos que lo que os contemos hoy os pueda resultar útil. Vamos a ello. Bien, lo primero, sobre Varnish Caché Plus. Es la versión de Varnish Caché incluida en Varnish Plus. Esencialmente es la opción Enterprise del conocido producto open source, soportado oficialmente por Varnish Software y Alenta. Se trata de un acelerador de aplicaciones web en
sentido más técnico, es un proxy inverso con caché HTTP, diseñado fundamentalmente para ser rápido y flexible. He tratado de encontrar una imagen para describir visualmente rápido el versus y este es el resultado de mi intento. Lo que tenemos es nuestra aplicación web, que es ese amanuense que con sumo cuidado y precisión diseña páginas que vamos a servir a nuestros usuarios. Podemos dar incluso una estantería, que sería la base de datos, ya llevando al extremo el símil. Y tenemos a Varnish Caché Plus, que es el equivalente a una rotativa de alto rendimiento que, una vez que nuestra aplicación le ha entregado las páginas, está lista para generar copias perfectas de esas páginas a una velocidad muy superior. Siguiendo con el símil, ya podremos pensar, esto nos lo encontramos muchas veces, bueno, pues mi aplicación es suficientemente rápida, le podemos dar unas tazas de café a nuestro amanuense, hacer que la base de datos pues, sea más rápida, pero de aquí siempre se trata de utilizar las herramientas adecuadas en el lugar oportuno. Es decir, nuestra aplicación ya hace cosas muy complejas, ya tiene una lógica que, bueno, pues normalmente de hecho va creciendo y es bueno delegar la caché a una capa distinta e independiente. Esta es una idea básica, muy visual, de por dónde van los tiros. Sí, y esa imagen que tienes, Roberto, muy bien, la analogía ya con Johannes Gutenberg en el siglo XV, donde inventó la impresa moderna. Bueno, pues Varnish ahí es la imprenta, ¿no? que libera de muchos recursos a aquel escritor. Nosotros estamos liberando al servidor de origen. Sí, esa es la idea. Sí. Entonces, continuamos. Esto es también un apartado muy básico de presentaciones sobre Varnish Software. Ahí yo creo que, Francisco, cuéntanos. Sí, bueno, Varnish Software es la empresa que está detrás de Varnish Cash. Y bueno, Varnish Cash Plus está hecho a base de Varnish Cash y es la versión empresarial. Varnish Cash Plus tiene muchos módulos propietarios y también damos soporte y asistencia técnica en cómo diseñar y cómo solucionar los problemas empresariales utilizando Varnish. Muchos de los productos que tenemos, bueno, son para solucionar problemas específicos, por ejemplo, para proveer alta disponibilidad o para poder cachear terabytes. Bueno, esos son uno de los ejemplos que tenemos en Varnish Plus. Sí. Bien, por parte de Alenta, nosotros somos Premier Partner de Varnish Software. Ofrecemos valor añadido como especialistas en control de acceso o paywall, fundamentalmente para medios de comunicación, pero es aplicable a otros entornos. Y también proporcionamos en partnership con Varnish Software soporte y servicios profesionales sobre Varnish Plus. El objetivo, en una frase, bueno, pues de este webinar es entender qué hacer, los pasos para acelerar una aplicación web. Bueno, porque queremos, bueno, pues bien, habitualmente una aplicación web, un website, forma parte del negocio de una organización y, bueno, en algunos casos no es solo que forme parte, sino que es su motor de ingresos. Por lo tanto, hay una correlación significativa entre la velocidad a la que sirvo los contenidos con el beneficio que obtengo. Vamos a ver cómo podemos hacer que... Dime. Sí, Roberto, solo para mencionar aquí que, bueno, un sitio lento representa pérdidas inmediatas. Hay estudios que muestran que, por ejemplo, Amazon, si tiene un retraso de un segundo, para Amazon eso representa aproximadamente 1.6 billones de dólares al año en pérdidas. Y estudios en Google también muestran que teniendo retrasos de tan solo un cuarto de segundo en sus búsquedas, eso significa tener 8 millones de búsquedas menos al día. Sí, eso es una barbaridad. Bien, motivación aclarada, vamos al tema. ¿Cómo diseñar una aplicación web para Varnish o cómo tratar una aplicación que ya tenemos para poder utilizar y aprovechar Varnish? Bien, lo primero es entender y clasificar el contenido del backend. Esto suena evidente, pero
a veces nos encontramos situaciones en las que no está clara cuál es la clasificación, no está clara cuál es la estructura subyacente a nuestra aplicación web y eso dificulta la aplicación de políticas de cacheo, como veremos un poquito más adelante. También es conveniente tener la capacidad de definir cabeceras HTTP en la aplicación, básicamente como forma de controlar determinados comportamientos de Varnish, de la caché de Varnish. Y también interesa tener claras las estrategias de invalidación. Esto es, en el momento en el que estemos hablando de caché, de algo que mantiene de forma temporal un contenido en un sitio intermedio, tenemos que tener algún tipo de idea clara de cómo vamos a invalidar un contenido que hemos dicho inicialmente que queremos mantener durante un tiempo determinado. Lo aclararemos un poquito más adelante, pero Francisco. Sí, bueno, los puntos que mencionas aquí son muy importantes porque son las mejores prácticas que hemos aprendido en estos años de experiencia en Varnish Software y ustedes también. Y bueno, por ejemplo, el punto 2, donde dices define cabeceras HTTP en tu aplicación. Muchas veces el protocolo, la definición del protocolo puede resultar, es muy grande. Bueno, pues en el libro de Varnish tenemos un capítulo, el capítulo 6, en donde nos dedicamos a explicar las cabeceras de HTTP para cacheo y cómo utilizarlas de una manera óptima con Varnish Cache. Sí, sí. Muy bien, pues continuando antes de llegar a los pasos, recomendar siempre una implementación incremental. Esto se me ocurre que es casi aplicable a cualquier proyecto de ingeniería. La idea, en el caso de Varnish, es desplegar Varnish en las aplicaciones existentes, incrementar gradualmente el uso de la caché, esto lo veremos enseguida en los pasos, y jugar siempre con objetivos sencillos en una primera fase. Desde luego, objetivos que van a dar un valor claro de qué se puede hacer con Varnish y va a animar a llegar a objetivos un poquito más complejos que requieren un poquito más de trabajo. Sobre los requisitos de Varnish, Varnish es un software que se ejecuta en Linux, en hardware moderno, por poner alguna etiqueta, pues 64 bits, por supuesto, multicore. Esto, efectivamente, ya han quedado atrás los tiempos en los que Linux era una cosa que se instalaba en el PC que estábamos a punto de tirar porque siempre iba rápido. Bien, vamos a darle a Linux y, por lo tanto, a Varnish los recursos que realmente necesite. La virtualización hoy en día es aceptable, ya llegamos a un punto en el que pues ya hay esas reservas estrictas de recursos físicos, por lo tanto, bien, ya podemos tener Varnish como un servicio más dentro de nuestra arquitectura de virtualización corporativa. Y mención especial las cuestiones de tuning. El tuning en Varnish solamente hay que realizarlo en casos especiales, nunca en una primera fase, y además también tenemos que contar con que en Varnish Plus se incluye una de esas mejoras de las que hablaba Francisco, pues una cosa que el Varnish Tuner, que se ejecuta en la plataforma, nos pide una serie de parámetros, de inputs, y nos da recomendaciones para hacer ese tuning. Pero vamos, que es un apartado que es más sencillo de lo que parece. Sí, aquí sobre tuning, que bueno, sería en español afinar. Sí. En Varnish, como dijimos antes, Varnish es un proxy inverso. Así que es software que está enfrente del servidor de origen y bueno, aquí estamos hablando de dos formas de configurar el servidor. Una forma es de configurar, por ejemplo, cuántos threads vamos a tener en el servidor, cuál es el delay que vamos a permitir antes de crear nuevos threads o cuánto tiempo le permitimos a una conexión HTTP a estar abierta antes de terminarla. Y bueno, hay muchos parámetros. Eso es cuando nos referimos a tuning. Y la otra configuración es la configuración de qué hacer con las peticiones HTTP. Cada vez que un usuario hace una petición, configuramos nosotros Varnish cómo proceder a eso, y eso se hace con el lenguaje de programación VCL, que vamos a hablar justamente ahora. Inmediatamente, además. Sí.
Pues sí, lo presento y lo comentas, si te parece bien. Bueno, La sí, sí, cuestión es, sí. la cuestión es que cuando hablamos de flexibilidad en Varnish, bien, ningún fabricante de producto nos va a decir mi producto no es flexible, solo permite hacer estas dos cosas. Bien, cuando hablamos de flexibilidad, sabemos de qué hablamos porque la configuración de Varnish se define en un lenguaje de propósito específico que es el VCL. Esto es, hay un lenguaje que nos permite introducir lógica de propósito específico en distintos puntos en el procesado de una petición HTTP. Esta configuración, para que os hagáis una idea clara de hasta dónde llega la flexibilidad, se compila, genera código C que se compila y se inserta. Las principales subrutinas, hay una serie de subrutinas en las que podemos insertar esa lógica, bueno, pues recv, que es lo que se ejecuta cuando recibimos una petición de un usuario, y backend fetch, que es lo que se ejecuta recuperado el contenido del backend. En esos dos puntos, por ejemplo, hay más. Podemos Sí. alterar desde cabeceras, tiempo de almacenamiento en la caché, redirecciones, bueno, un montón de parámetros. ¿Francisco? Sí, ahora que has introducido las subrutinas, muy bien lo que dices, las peticiones, Varnish aplica a las peticiones y cada petición que está atravesando el servidor de Varnish está siempre en un estado y esos estados, bueno, son las subrutinas, por ejemplo, DCL receive. Roberto, ¿puedes pasar a la siguiente imagen, por favor? Esto es una imagen muy básica de lo que es los estados en los que cada solicitud se encuentra una vez que está en Varnish. Y bueno, mencionando, por ejemplo, cuando una solicitud entra al estado de recibir, entonces ahí en recibir nosotros uno tiene la posibilidad de hacer algo con esa petición. Por ejemplo, normalizar el usuario, el user agent, o seleccionar qué servidor de origen va a ser el que vamos a utilizar, o tal vez aplicar algunas reglas de acceso de control, o reparar algunos errores, como por ejemplo si alguien escribe index.html, podemos ir corregirlo y ponerlo index.html, por ejemplo. Sí, sí. Bien, y esto es lo que define la flexibilidad de lo que se puede hacer con Varnish, entre otras cosas. Vamos ya al tema de los pasos, las recomendaciones, fruto un poco de la experiencia de cómo introducir Varnish en nuestro stack de aplicaciones web. El paso 1, bien, solo pass-through, veremos ahora de qué va esto. El nivel de dificultad es trivial, el nivel de mejora, bueno, pues acorde con ese nivel de dificultad, es medio. La idea es introducir una capa de caché con Varnish en modo pasivo, esto es, en la subrutina de recepción de la petición, directamente lo que hacemos es decirle a Varnish que le pida el contenido al backend para devolvérselo al usuario, sin caché, sin ningún tipo de manipulación. Y con esto, ¿qué obtenemos? Bueno, pues un balanceo de carga muy potente. Varnish incluye una serie de facilidades para que este balanceo de carga sea inteligente, es decir, es capaz de tomar decisiones en función de contenidos de cabeceras, cookies y demás. Incluye una serie de checks de salud y además, esto tiene un valor muy interesante, es excelente para depurar aplicaciones web. Esto es por una de las características muy interesantes de Varnish de login de cada transacción. Aquí Francisco nos puede contar algo del Varnish Log. Sí, bueno, Varnish graba todo, bueno, Varnish analiza todo lo que pasa a través del servidor. Es un proxy. Y todo lo que pasa a través del servidor lo escribe en una manera totalmente abundante, verbose, en un buffer circular. Ahora, todo está en memoria. Eso significa que cada vez que Varnish está escribiendo en el buffer, no afecta la eficiencia del servidor.
Y también lecturas a ese buffer, pues son muy rápidas y no afectan la velocidad de responder las peticiones. Bien, sí, sí, es una de las cosas interesantes. Bueno, paso 1, 5 minutos de trabajo, ya tengo resultados, nos vamos a quedar aquí, yo digo no. Bien, vamos al siguiente pasito. Paso 2, recursos estáticos. Seguimos con dificultad trivial, resultado acorde con ello. Cachear los recursos estáticos. Hablamos de contenido multimedia, imágenes, vídeos, hablamos de hojas de estilo, JavaScript. Y con esto, ¿qué obtenemos? Bueno, pues menor concurrencia hacia el backend, menor uso de ancho de banda hacia el backend. Esto es muy importante en escenarios en los que tenemos la capa de caché en una ubicación distinta y más o menos alejada del backend, en la que en ese salto, bien, entre la capa de caché y el backend, bueno, pues hay algún tipo de coste o algún tipo de restricción de velocidad, caudal, lo que sea. Además, bueno, de forma colateral conseguimos habitualmente un menor consumo de CPU en el backend. Esto sería, bueno, pues una de las, el paso en el que ya empezaríamos a hacer caché de contenidos. Habitualmente es el primero de ellos. Paso 3, compresión. Nivel de dificultad, el mismo, muy bajito, nivel de mejora medio, y esto, bueno, pues aquí esto da pie a comentar algo que nos encontramos con cierta frecuencia en implementaciones en las que no hay una capa de caché. Y es situaciones en las que cada petición de un contenido determinado se sirve con el contenido comprimido específicamente para esa petición. Esto es una mala idea y es fácilmente mejorable utilizando los mecanismos de compresión que ofrece Varnish. Varnish, bien, puede comprimir y descomprimir objetos, es decir, puede hacer la caché de un objeto que le llega comprimido, pero también puede comprimir ese objeto y almacenarlo comprimido para reutilizarlo en las siguientes peticiones que le llegan. Esto, bueno, pues ejemplo clásico, el de jQuery, que en su versión estándar, incluso la minimizada son 91K y la comprimida pues son 32. Hablamos de ratios muy interesantes de ahorro en ancho de banda y en tiempo de servicio de un fichero que pues, se sirve con relativa frecuencia. Sí, y bueno, hay una ganancia 8 veces menos el espacio. Sí, Y sí. Varnish funciona de manera por defecto, de manera como viene cuando lo instala uno por primera vez, de tal manera en que si el objeto que Varnish obtiene del servidor de origen ya está comprimido, bueno, pues lo pone, lo guarda comprimido y y si el cliente que quiere ese objeto soporta la compresión, bueno, pues Varnish entrega el objeto comprimido y si el cliente no lo acepta, pues Varnish va a descomprimirlo y mandarlo. Así es. Bien, continuamos en nuestro viaje de pasos y en el paso 4 el contenido semiestático. Aquí el nivel de dificultad sube un poquito, no, tampoco una exageración, y el nivel de mejora pues sí ya es alto. De hecho, en este paso, en el cacheo del contenido semiestático, es donde primero brilla Varnish en una instalación, en una prueba de concepto. Cuando hablamos de contenido semiestático, hablamos de contenido generado dinámicamente. Es decir, pensemos en la página principal de un site basado en WordPress o en Drupal. Estamos hablando de contenido difícil de generar. Cuando hablo difícil de generar, pues me refiero al típico escenario en el que recuperar la página implica pues un par de docenas, con suerte, de consultas a una base de datos. Bien, contenido que cambia poco. Podemos utilizar un TTL corto de 10, 120 segundos y esto está pensado pues, para mitigar picos de tráfico. Es decir, pensemos en la instalación habitual de WordPress que sin capa de caché específica, bueno, pues puede tener problemas a partir de una concurrencia determinada, normalmente baja. Bien, con Varnish justo delante, lo que tenemos es esa rotativa a la que hacemos alusión en las primeras transparencias, que nos permite pasar de unos pocos
cientos, siendo generosos respuestas por segundo, a realmente, bueno, pues miles, si no alguna decena de mil de peticiones servidas por segundo. La cuestión es que cuando llegamos a este paso, adquiere importancia el utilizar y definir los mecanismos de invalidación de caché. Es decir, podemos proponer que los artículos de portada de mi periódico, bueno, pues la portada se caché durante, bueno, pues 5 minutos, 10 minutos y un artículo durante 24 horas. Bien, ¿qué pasa si me he confundido, si ha aparecido algo relevante que requiere una publicación inmediata? Bien, pues lo que hay que hacer es invalidar ese contenido en la caché. Aquí podemos recurrir a múltiples mecanismos, desde una invalidación manual, diciéndole explícitamente qué objeto, qué URL queremos invalidar, utilizar cosas como URLs mágicas, esto es, hacer que Varnish atienda a una petición determinada en la que, por ejemplo, le pasemos en el query string la URL que queremos invalidar. Podemos hacer que determinado rango de IPs de equipos de la redacción, por ejemplo, pues cuando soliciten un refresco en su navegador, esto dispare un refresco de la caché. Y luego podemos tener interfaces web específicas para emitir bans, que es un mecanismo específico de Varnish que permite hacer invalidaciones, vamos a simplificarlo, utilizando expresiones regulares, algo que no es muy frecuente en otros productos de caché, en los que es necesario ir una por una indicándole cuáles son las URLs, cuáles son los contenidos que queremos invalidar. Sí, muy útil. Me gustaría mencionar que en el libro tenemos en el capítulo 9 ahí las diferentes estrategias de invalidación de caché. Y bueno, tenemos ahí una tabla donde ustedes pueden ver los diferentes tipos y características. Entonces ustedes pueden ver en qué caso de uso se encuentran y qué mecanismo utilizar para tener su estrategia de invalidación de cacheo. Lectura recomendada. Continuamos. Paso 5. Grace Mode. Enseguida vemos de qué se trata. Aquí tenemos el nivel de dificultad anterior, nivel de mejora también el mismo, el anterior, alto. ¿Y de qué va esto? Bien, pues situación habitual, estas cosas, bueno, habitual, esperemos que no sea habitual en nuestras casas, de los que estamos hoy aquí, pero pasan, se cae el backend. Bueno, pues vamos a servir contenido antiguo. Este es el resumen, el headline del Grace Mode. Este modo se desarrolló originalmente para mitigar la acumulación de solicitudes de cliente. Esto es, cuando llegan bueno, pues miles de peticiones para el mismo objeto y este objeto ya lo tenemos en caché, pero es una versión antigua, entonces Varnish tiene que ir a refrescarlo. La idea básica es servir contenido antiguo mientras no podamos obtener contenido fresco. Y esto normalmente significa que el backend no está disponible, que está caído. Bien, a nadie le interesa que bueno, me cuesta imaginar una situación en la que deseemos que al cliente le llegue preferiblemente un error 500 que una página antigua. Dicho de otro modo, es mejor servir de contenido antiguo, no demasiado antiguo, eso es una cuestión de definir eso, que un error de servidor. Sí, bien. Y bueno, cuando el objeto en caché es antiguo, Varnish Cache por default automáticamente va a mandar una solicitud asíncrona en background, va a mandar una solicitud asíncrona al servidor de origen. Y de esa manera va a actualizar la copia que está en la caché. Así que el siguiente cliente va a obtener una copia actualizada. Sí. El detalle técnico, Francisco, lo comentas tú si quieres. Sí, el paso 5. La idea básica de lo que comentamos aquí. Perdón. Sí, la idea básica de que hay un atributo de todos los atributos de cada objeto, que es el grace, que es una medida de tiempo que afecta a la vida del objeto en la caché. Dicho de otro modo, cada objeto puede tener un TTL, un tiempo de vida en la caché que se considera como el tiempo en el que el objeto está fresco, pero realmente se almacena, o sea, cuando pasa ese tiempo, no se elimina de la caché, sigue almacenándose.
y podemos, en caso de un fallo de backend, utilizar, o sea, alterar el criterio estándar de servir un objeto para permitir servir esos objetos que, aún estando caducados, siguen estando en la caché gracias a que tienen un grace más elevado definido. Sí, 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 totalmente de acuerdo con lo que dices. Gracias. Bien, vamos. Paso 6. Más cosas interesantes que se pueden hacer. El autopurgado. Aquí la idea es que podemos hacer que el backend se responsabilice de hacer invalidaciones de forma explícita. ¿Esto qué significa? Que podríamos manejar TTLs muy altos, es decir, nuestros artículos, nuestras páginas, nuestros objetos, podrían llevar TTLs de semanas, si quisiéramos, que nos asegurarían hits de caché, y la invalidación se produciría asociada a los cambios que se hagan en el backend. Esto es, cuando alguien altere un contenido en el backend se comunica con Varnish y le dice, esto ha cambiado, refréscalo por favor. Bien, esto puede ser complicado en algunos casos de páginas compuestas, sobre todo cuando, bueno, en las páginas hay múltiples datos que pueden variar en el backend. Es decir, pienso en páginas mosaico en las que aparecen, bueno, pues 6 artículos de e-commerce o 6 artículos entendidos como noticias en un periódico. Pero bueno, veremos que hay formas, en 3 transparencias, veremos que hay formas de hacer que esto sea más simple. Pero la idea básica es que existe la posibilidad de hacer que los TTL sean muy altos y que sea el backend el que decida, en un momento determinado, dispare un refresco. ¿Sí? Sí. Momento de reflexión. Ajá. Tenemos aquí al hombre araña. Y bueno, Francisco, dinos. sí, la razón es, bueno, estamos poniendo un proxy enfrente de nuestro servidor de origen. Un proxy al que le estamos permitiendo cachear contenido y bueno, esto nos da mucha responsabilidad porque bueno, uno no tiene que cachear algo que no le pertenece a otro usuario, bueno, tenemos que, o tal vez si cacheamos algo que después nos damos cuenta que, oh, ese artículo o ese producto tiene un precio que no es el correcto o algo, bueno, pues esa responsabilidad viene, ese poder viene con una responsabilidad y esa responsabilidad es tener una estrategia muy clara de invalidación de caché. Bien, pues hecha la nota y bueno el comentario. Continuamos, ya llegando a los últimos pasos. Composición de contenido. También otro escenario habitual que nos encontramos y aquí, bueno, pues ya el nivel de dificultad es un poquito más elevado, pero el nivel de mejora lo compensa. Esta es la estructura básica de una página web cualquiera hoy en día. Bueno, pues hay una zona central y hay una serie de boxes, de cajones, en los que aparecen, bueno, contenidos independientes y que, bueno, pues cómo se puede hacer caché de esto, cómo se puede manejar esto. Es más, en la mayoría de los casos encontramos que la gente no se lo plantea y dice, bueno, pues es una página personalizada en la que aparece pues el carrito de la compra de un cliente, pues no puedo cachear. Bien, sí se puede haciendo un ejercicio de estructura, o de estructuración del contenido, en el que podemos asignarle distintos tiempos de vida a las distintas partes que componen la página web. Esto nos permite hacer cosas como, oye, pues el menú es algo que realmente no cambia mucho, bueno, pues le pongo un TTL enorme de un año, ya haré una invalidación si hace falta, y por otro, en el otro extremo tenemos un cajón que es pues el carrito de la compra o algo, alguna red social que se actualiza de forma dinámica y, bueno, pues ahí realmente el TTL es cero, esa parte no se cachea. ¿Cómo se implementa esto? Bueno, pues utilizando un mecanismo que son los ESI, los Each Site Includes, que permiten fragmentar las páginas web en distintas partes, de forma que podemos aplicar políticas de caché individuales en las que cada una de las partes es una URL y sobre esa URL, pues lo dicho, se aplicarán los criterios de tiempo de vida, cacheable, no cacheable, lo que sea. Lo que subyace a todo esto es que trasladamos la composición del contenido final al borde de la caché y se hace en tiempo real. Y funciona también con contenido comprimido.
Sí, y se hace en Varnish, así que estamos liberando también el servidor de origen de ese proceso. Sí, así Y es. me parece que si no lo has mencionado, lo repito para que quede muy claro, podemos invalidar partes de una página compuesta independientemente. Sí, sí. Sí, sí. Sí, eso es muy útil. Por ejemplo, para que esto no quede como algo etéreo, bueno, pues esto es un ejemplo del aspecto que tendría pues, una página web con dos includes ESI. Simplemente lo que tenemos es bueno, la página principal, que puede ser el index HTML, que llama en el momento de la composición a dos URLs, front page breaking y front page latest, que podrían tener tiempos de TTL totalmente distintos. Bueno, aquí hay una pregunta en el comentario, si queremos que la caché manipule el contenido. Bien, esto tiene que ver con que hay situaciones en las que bueno, el desarrollador dice que bueno, preferiría que el contenido pues, lo compusiese él de alguna manera. Ahí hay mecanismos como Ajax, que bueno, pues es un mecanismo análogo, en cierto sentido, a ESI, solo que se lleva a cabo en el navegador del usuario. Pero bueno, que sepamos que existe la posibilidad de aprovecharse y mejorar el hit ratio de nuestra caché utilizando estos mecanismos. Ya el último paso que vamos a ver hoy, que es bueno, pues la invalidación de caché avanzada. Aquí lo que tenemos, lo habíamos comentado hace un ratito, que una página puede depender de múltiples objetos. Estoy pensando pues, en una página que muestra en modo mosaico pues, una serie de artículos. Y pueden ser varias páginas en las que aparezca el mismo artículo. Encontrar qué páginas deben ser invalidadas, pues normalmente es difícil. Ese mapeo. Bueno, lo que tenemos es con Varnish la posibilidad de utilizar un mecanismo que se llama hashtag o xkeys, depende 4.0 o 4.1, la versión de Varnish. Bien, importante, estamos hablando de Varnish 4X. Se trata de insertar en las páginas una cabecera específica, por ejemplo, los identificadores de los artículos que contiene esa página, y desde el backend o de forma interactiva se puede solicitar la invalidación, por ejemplo, con esta cabecera, del artículo 4343. Bueno, pues va a ser Varnish el que se encargue de buscar todas las páginas que contengan ese identificador y forzar un refresco de esas páginas, ya sea porque bueno, el contenido haya caducado, lo hayamos modificado o lo que sea que nos interese. Sí. Sí. También Hash2 hasta Varnish 4.0 era parte de Varnish Plus, pero ahora tenemos Xkeys, que es lo mismo, solo le pusimos otro nombre. Xkeys en Varnish Cache 4.1 es open source, así que bienvenidos a bajar la versión y bueno, intentarlo. Está claro. Inicialmente esto se llamaba Hash Ninja, ¿verdad? Sí, Hash Ninja en Varnish 3. Muy Esas bueno. versiones de nombres también están en el libro, por si tienen Ajá. confusión. Ahí decimos, bueno, esto se llamaba antes así. Vale. Ok. Bien, llegamos a la última o a la penúltima. Conclusiones de lo que hemos comentado hoy y de lo que se puede entender. El margen de ganancia es alto, sobre todo si tenemos nuestro backend bueno, pues, dimensionado para un determinado volumen y hay un riesgo de que haya un pico de demanda o que directamente la vida real pase factura. Tenemos un periodo muy corto para obtener un nivel de resultados alto, bien, 3, 15 días, todo depende de muchas cosas, pero sí que se pueden obtener resultados pronto para justificar la presencia de Varnish. Requiere conocimiento del backend, esto es muy importante. Desde luego, cuanto más conocimiento, más clara tengamos la estructura de nuestro backend, más provecho vamos a sacar de una capa de caching. Y hoy hemos hablado de una forma muy conceptual sobre qué hay que hacer, cuáles son los pasos, la progresión. Desde luego, si quieres conocer el cómo, por favor, lee el libro, lo puse en cursiva, de B mayúscula, o apúntate a la formación, o, bueno, pues nosotros vivimos de estas cosas. Sí, hay un comentario aquí. Sí. El margen de ganancia realmente es muy alto porque se puede instalar Varnish Cache y su funcionamiento con el que viene,
es un funcionamiento que va a mantener el caché de una forma segura, en la manera de que no va a cachear cookies, por ejemplo. Por ejemplo. Eso no lo va a hacer. Así que el riesgo de instalar Varnish enfrente es prácticamente inexistente cuando está bien configurado. Vamos, no hay que modificar las reglas en un inicio. Para tener un uso más avanzado de Varnish, se puede hacer gradualmente. Esa es la idea de Varnish, que uno lo instala, funciona bien, una ganancia alta y bueno, después como se vayan identificando los casos de uso, se van implementando sin necesidad de reiniciar Varnish. Correcto. Muy bien, pues esta sí que ya es la última. Aquí estamos los dos amigos que os hemos hablado hoy. Totalmente accesibles ahora mismo para atender a las preguntas que hayan surgido y a posteriori, bueno, tenéis nuestra dirección de correo electrónico, IRC, Twitter y bueno, a vuestra entera disposición. ¿No es así, Francisco? Sí, también, bueno, vamos a pasar a las preguntas. Sí. Aquí veo pregunta de Jorge Martínez Chacón. ¿Se guarda Sí. en disco? Bueno, Varnish, puedes configurar Varnish en múltiples maneras. Se puede guardar en memoria o se puede guardar en archivo, en un fichero, en disco. Y bueno, se puede hacer también que sea persistente. Eso significa que si el servidor se tiene que reiniciar, pues puedes importar todo lo que había sido cacheado hasta el momento antes de que se reiniciara el servidor. Y bueno, hay varias alternativas. Es simplemente un parámetro de configuración y listo, es simplemente probarlo. Sí, sí, realmente indicaba Jorge que se refería al Grace Mode. La cuestión es la clave entre el utilizar memoria o disco frente a un módulo que se llama el Massive Storage Engine, que viene solamente en Varnish Plus, es la persistencia o no entre reinicios. Varnish, tal como está diseñado para cargarla como comentamos antes, la configuración sin reiniciar el servicio, básicamente en caliente, manteniendo la caché, bueno, pues lo que va a hacer es, incluso aunque no tengas persistencia, y si cambias la configuración, no va a tocar lo que tenga en caché en memoria y lo va a seguir sirviendo tal como tengas configurado el Grace Mode. Esa es Sí, la idea. sí. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta de Álvaro Hernández. ¿Pueden indicar la URL del libro? Sí, claro, bueno, entran a varnish-software.com y ahí van a recursos, está en inglés, resources, y bueno, ahí en recursos van a encontrar el libro. También ahora que estoy hablando sobre la página de varnish-software.com, me gustaría recomendarles que vayan a la sección de productos, Varnish Plus, Back, porque ahí hay un demo. Un demo es un minuto, un video, y en ese video se puede ver claramente cómo Varnish hace eficiente su servidor web. Muy bien. Nos pregunta Alejandro ya desde el principio si podemos indicarle el link de los webinars, en la misma línea de preguntas fáciles de responder. Sí, lo mismo en varnishsoftware.com, /webinars. Ok. Bien. Nos pregunta Cristian Manuel si pueden utilizar como balanceador de carga y proxy reverse a la vez. Sí. Sí, sí, claro que sí. Varnish es un proxy inverso con un lenguaje de programación. Eso significa que podemos hacer una infinidad de cosas ahí, porque podemos configurarlo como firewall también, podemos configurarlo como hot linking protector. No sé si estén familiarizados con el tema, pero bueno, lo podemos, está en el libro también escrito. Bueno,
se puede, Varnish puede ser configurado de múltiples maneras, múltiples roles. Ujú. Bien, entonces, o sea, sí, y además, y más cosas. Sí. Tenemos a Esteban que nos pregunta cómo tener una licencia de Varnish Plus y quiero probarlo para capacitarme y poder dar soporte sobre el software. Ahí yo, por lo que sé, yo creo que incluso Francisco puede arrojar más luz sobre esto, la posibilidad de obtener un trial durante un tiempo determinado, pero bueno, yo creo que en la página web hay información al respecto. Sí, mira, para capacitación tenemos training y hay cursos que se llevan a cabo, me parece, cada mes, o bueno, el calendario está en la página. Ujú. Y bueno, los cursos están abiertos para todos, no es necesario tener una suscripción de Varnish Plus. Ahora, para tener, perdón, estoy leyendo la pregunta. ¿Cómo puedo tener una licencia de Varnish Plus? Bueno, para obtener una licencia de Varnish Plus, eh, uno debe de contactar al correo electrónico de sales@varnishsoftware.com. Sí, Ahí yo creo que ellos es se mejor contactan manera. con ustedes, sí. Sí. Bien, nos pregunta Juan Miguel, nos da las gracias a vosotros, desde luego. ¿El consumo de CPU cuando el contenido grabado se comprime es alto? ¿Vuestra experiencia qué os dice? ¿Es mejor comprimir o liberar CPU? ¿La tomo yo o la tomas tú, Roberto? Toma tú, por ejemplo. La siguiente Bueno, ya, venga. exacto. Aquí hay que hay que tomar una decisión de en dónde se va a hacer la compresión. Es una cuestión de recursos. Si el servidor de origen está muy limitado en recursos, entonces se puede hacer en el servidor, en el proxy. Hay que tener en cuenta que si el proxy, o sea, Varnish, no está en la misma máquina y no está en el mismo data center y estamos mandando objetos descomprimidos, bueno, pues uno va a utilizar más ancho de banda. Entonces, ahí hay algo que balancear ahí, que es lo que queremos ahorrar, Ujú, recursos de CPU o ancho de banda. ujú. Y bueno, pero generalmente la compresión nunca nos ha presentado un problema que acabe los recursos de CPU usando Varnish. No, no nos ha tocado en la experiencia que Sí, tenemos aquí. estoy de acuerdo, ¿eh? Tal cual. Mm. Bien, nos pregunta Alejandro Decky, ¿cómo es el tema de manejo de sesiones? Bueno, depende, una vez más. Cuando hablamos de sesiones, estamos hablando de contenido personalizado y de lo que se trata es de tratar de estructurar nuestro contenido de forma, como hablábamos con la composición de contenidos, de forma que alguna de las cajas, alguno de los paneles no estén sujetos a una sesión determinada y que aquellas partes que sí están sujetas a una sesión básicamente no son cacheables. Ahora Sí. bien, ahora bien, todo es posible. Es decir, sí en escenarios muy concretos, muy especiales, sí sería posible hacer un caching de objetos utilizando como clave adicional la sesión o el identificador de usuario. Pero vamos, la idea básica es hacer cacheo de aquellos objetos que no requieran una sesión para ser servidos. Sí, ahora yéndonos un poquito abajo de la sesión, viendo los protocolos de comunicación. Bueno, el protocolo HTTP es un protocolo stateless, sin sesión. Eso significa que cada petición que entra a Varnish es independiente de la petición que va a llegar después. Varnish no sabe, no tiene idea y para Varnish no le interesa saber qué peticiones pertenecen a qué sesión, porque así es el protocolo HTTP. Uh -huh. Ahora, normalmente las sesiones en cualquier aplicación HTTP se implementa en una capa arriba, la capa de aplicación, que normalmente es el servidor el que mantiene la sesión y bueno, una forma de implementar sesiones utilizando Varnish es utilizando cookies. Ahora, ustedes dirán, oh, cookies, no, pero cookies son peligrosas de cachear. Bueno, normalmente sí, pero Varnish puede generar
una cookie para una petición, no la va a cachear, la cookie, pero cada vez que un cliente con la cookie llega a Varnish, Varnish puede verificar que esa cookie no ha sido alterada y que esa cookie le pertenece, bueno, puede hacer algún chequeo con los objetos que están ya cacheados. Es una manera de implementar manejo de sesión en Varnish. Así que, bueno, posibilidades hay múltiples, depende mucho del caso de uso. Claro. Y bueno, pues esperemos que te hayamos respondido, Alejandro. Ok. Nos pregunta Esteban si hay un sistema de capacitación y certificación para Varnish Plus. Sí, y si está en español. No. ¿Me equivoco? No te equivocas, Roberto. Hasta ahora tenemos, todo está en inglés y tenemos también en francés, pero estoy seguro que si alguna empresa tiene el interés, la necesidad de capacitar a su personal, estoy convencido que podemos hacer un curso en español. Eso no hay ninguna limitación, simplemente lo tenemos en inglés porque, bueno, está abierto a todos y es el idioma universal de tecnología hoy en día. Sí, así es. Nos pregunta Norberto si hay plan para traer a Brasil Varnish. Ya está. Ya está. Solo un detalle. En nuestra experiencia particular, como Alenta, como Premier Partner de Varnish, trabajamos con clientes básicamente en todo el mundo para determinadas instalaciones muy especiales, bueno, pues de control de acceso y demás. No hay ningún problema en trabajar con cualquier país en cualquier parte. ¿No es así, Francisco? Sí, claro, claro, claro. Pero perdón, Roberto, estaba leyendo la siguiente pregunta. Ah, ok. Perdón. Pero claro. Pero vamos, que hay Varnish sitios. lo puedes descargar desde cualquier parte y cualquier instalación empresarial, claro que la Sí, sí. podemos hacer. Sí, de hecho es bastante habitual. Es decir, tenemos clientes tenemos clientes en Argentina, por ejemplo, el caso de Alenta, y nada, encantados de trabajar con ellos en remoto y, bueno, yo creo que por lo que ellos nos manifiestan están también encantados. O sea que lo que necesites, Norberto. Eh, Pasamos a la pregunta de Javier sí, Boada Casas. sí. Dice, buenas tardes, ¿es posible cachear varios dominios? Imaginar que tenemos varios multihosting con Plesk en diferentes servidores backend. ¿Se puede llegar a cachear con un solo Varnish todos los servidores multihosting? Sí, claro, Ujú. claro. En- en- por ejemplo, cuando una petición entra a Varnish en el estado de recibir, uno dice, bueno, a ver, esta petición viene, la voy a mandar a tal servidor dependiendo el dominio al que le pertenece y de la misma manera que tenemos esa flexibilidad de regreso, cuando Varnish obtiene la respuesta del servidor, podemos poner lógica en donde diga, bueno, si viene de este servidor, lo cacheamos, si viene de este, no lo cacheamos, o bueno, digo, es totalmente flexible. Ujú. Bien, la siguiente tengo Carlos Alocen. ¿Cómo se puede medir el rendimiento del caché? Saber si las estrategias de caché están funcionando bien. Bueno, pues desde las utilidades de línea de comando que te permiten obtener bueno, pues medidas del nivel de aciertos de caché, número de peticiones y demás de una forma muy espartana, hasta la Varnish Administration Console, que te da también una primera aproximación gráfica del rendimiento, pasando por herramientas más generales de monitorización. O sea, como anécdota, te puedo comentar que Zabbix, que es una herramienta de monitorización open source, bueno, pues tiene un módulo, una serie de templates que nosotros hemos desarrollado que te permiten graficar e incluso definir alertas de rendimiento. Sí, y bueno, aquí, eh, Carlos, te invito a que entres a varnishsoftware.com, productos, Varnish Plus, VAC, Así es. VAC. Ahí hay un demo, un video.
en el que se puede ver claramente cómo el rendimiento de un servidor web se mejora o empeora poniendo Varnish Cache. Ese video a mí me encanta, muestra muy, muy bien Está cómo muy bien. Varnish Plus Sí, sí, ayuda. sí. Sí. Bien, nos pregunta David Rando que no conocía el uso de etiquetas ESI y si puede desarrollar su aplicación web usando esas etiquetas independientemente de tener Varnish funcionando. Bien, esta es una cuestión clásica. Es decir, puedes tener Varnish funcionando en tu equipo de desarrollo, bueno, pues, como forma de simular una composición ESI, y creo recordar, ahí a lo mejor Francisco puede aportarme algo, que había unas librerías JavaScript que permiten, bueno, pues, que un JavaScript en tu entorno de desarrollo haga un procesado ESI para mostrarte cuál sería el resultado de la composición ESI. Sí, desconozco esa librería de JavaScript. Lo podemos investigar y le podemos responder. Si gustas, David, nos puedes mandar con un Sí, sí, correo sí. la pregunta y te respondemos a Aquí, detalle. aquí, aquí en la esquina me están confirmando que existen esas librerías Ok. JavaScript para ESI. Pero bueno, si nos contactas directamente, te proporcionamos incluso el enlace. A ver, vamos a... Siguiente pregunta, Jorge Martínez. Eh, Otra respecto al Grace Mode. ¿En qué momento entra a funcionar y en qué momento deja de hacerlo? Ok, bueno, mira, Grace Mode lo que hace es, le da un tiempo de gracia. Cada objeto tiene un tiempo de vida, digamos 1 minuto. Y después de ese minuto, tú le puedes dar un tiempo de gracia de 1 día, por ejemplo. Así que cuando una petición entra dentro de ese minuto, bueno, pues Varnish construye la respuesta sin problema. Y la siguiente petición que viene después de ese minuto de vida, en vez de que haya un delay, esa petición va a ser respondida con el objeto que tiene tiempo de gracia. Entonces, ¿cuándo entra a funcionar? Bueno, pues entra a funcionar cada vez que el objeto ya está viejo, por ejemplo, vaya, que su tiempo de vida ha terminado. Correcto. Eh, sí. ¿Quieres Ujú. agregar algo, Roberto? No, no, nada, nada, simplemente que incluso, a ver, el comportamiento que decide si entregar o no el Grace Mode es totalmente configurable dentro del VCL, básicamente. Sí, Puede, sí, puede tener en cuenta un criterio de tipo, bueno, pues cuando sepa que mis backends están enfermos. Pues en ese momento extiendo el periodo de gracia. Es decir, sirvo contenido antiguo con mayor flexibilidad, por decirlo de alguna manera, con mayor exacto. velocidad. Exacto, si Varnish detecta que un servidor backend se ha caído, bueno, pues dices, bueno, voy a aumentar el tiempo de gracia. Y cada vez que Varnish, bueno, cada vez que una petición acierta un objeto con tiempo de gracia, asíncronamente va a mandar una petición para refrescar ese objeto. Y, Mm. y eso sin modificar nada en el código de Varnish, así que es súper fácil. Sí. Seguimos. Pregunta Carlos Alocen si permite crear un entorno staging, producción, sin duplicar contenido. No entiendo, o sea, puedo intentar hacer una interpretación de la pregunta. No sé, Eh, Francisco, si tú lo tienes claro. Roberto, a mí me parece que él se refiere a algo que también se le conoce como A/B testing. Si es A/B testing, la respuesta es Sí, sí. sí, claro que se puede. Se puede hacer de múltiples maneras. Puedes hacer, decir, bueno, a ver, eh, a este país, bueno, en base, por ejemplo, a IPs o en base al user agent determinado, si por ejemplo quieres testear una versión de Android o un iPhone de tal versión, puedes decir, bueno, esto, estas peticiones las voy a manejar de esta manera, las voy a mandar a un backend en donde estoy haciendo pruebas, un nuevo producto o mis propias pruebas. Y las demás peticiones las voy a mandar al servidor de producción como siempre. O también lo puedes hacer de una manera probabilística, puedes decir,
puedes decir, bueno, el 10% de todas las peticiones que llegan, el 10% las voy a mandar a mi servidor nuevo. Ujú. Y si ves que está funcionando, pues vas aumentando 20%, 30%, hasta que el riesgo lo has mitigado totalmente y bueno, pues mandas todo tu tráfico al nuevo backend. Mm. Muy bien. Siguiente. Bueno, Diego Llobet nos pregunta si para el streaming de vídeo sirve y si funciona bien en comparación con Nginx. A ver, cuando hablamos de streaming de vídeo, hoy en día hablamos de servir fragmentos de vídeo utilizando uno de los protocolos de la familia de protocolos. Uno de ellos es el HLS famoso de Apple. Y de lo que se trata es, o sea, detrás de ese concepto de streaming de vídeo, hoy en día es servir objetos con un tamaño determinado, normalmente pequeño, uno detrás de otro. Funciona, vaya, sí funciona. Claro que funciona. Funciona bien. En comparación con Nginx, hombre, estamos hablando de cosas distintas. Es decir, realmente sería comparar de qué forma, con qué eficiencia se sirve contenido estático, objetos de contenido estático. Lo principal que aporta Varnish es la flexibilidad a la hora de definir una lógica que quieras aplicar a la hora de servir esos objetos. Pero sí, sí, por lo menos tan bien como en Jinx. Sí, y claro, tenemos muchos clientes que hacen video on demand Uh -huh. utilizando Varnish y bueno, les ha ayudado de manera fenomenal tener Varnish enfrente. Ahí, por ejemplo, entra en juego de una forma clave el módulo de Massive Storage Engine, que es un storage, un tipo de almacenamiento de caché pensado para muchos teras Claro. Claro, si el negocio de la empresa, si el negocio de este sitio web es contenido multimedia, bueno, contenido multimedia es muy pesado. Eh, si uno lo puede cachear, cachearlo en memoria es impráctico, ¿cierto? Es semejante cantidad, no. Pero cachearlo en disco, bueno, claro, uno lo puede cachear en un fichero normal, pero si por alguna razón Varnish tiene que reiniciarse y tiene una cantidad de miles o millones de requests al segundo, bueno, pues eso generaría un DDoS attack. Entonces, aquí es muy importante tener una capa de protección como tener persistencia, que si se reinicia, podamos tener todos esos terabytes que ya hemos cacheado, tenerlos en cuestión de segundos. Correcto. Bien, Alejandro Decky nos pregunta, bueno, ¿cómo es el manejo de las sesiones? Ya hemos comentado algo, es un tema que depende mucho de lo que realmente quieres hacer. ¿Y qué tal funciona con IIS como backend? Pues vamos, fabulosamente. Es decir, Claro. en términos de manejar el rendimiento. Sí, Varnish es un proxy agnóstico de Sí. cuál es tu servidor backend. Puedes configurar muchos servidores backend y los puedes cambiar dinámicamente sin necesidad de reiniciar Varnish. Sí. Seguimos. Gabriel González nos pregunta sobre Varnish y WordPress, ¿cuál es su nivel de dificultad? En los pasos hablábamos de nivel trivial, medio, alto. Pues, hombre, en WordPress es un clásico el intentar llegar cuanto antes al nivel de cachear contenido para usuarios, contenido dinámico para usuarios anónimos, lo que hemos llamado en la presentación contenido semiestático. Eso no debería ser demasiado difícil, vamos, es una lectura suave del Varnish Book para poder hacerlo. Sí, y me parece, si no recuerdo bien, me parece que tenemos un blog en donde alguien puso Sí, una receta para WordPress. Sí, hay una receta para WordPress por ahí. Pon Varnish WordPress en Google y yo creo que viene. Sí, 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 yo creo que sí. Sí, sí. Vale, Cristian nos pregunta si hay alguna certificación. Sí, Francisco. sí. En Varnish Software tenemos training y en cada training damos certificación. Bueno, tenemos un examen, claro, y
y ese examen hay que pasarlo. Normalmente es 2 días training. Bueno, hay varios tipos hay varios módulos. Entonces, por favor, entra a varnishsoftware.com, diagonal, a ver, tengo aquí, bueno, varnishsoftware.com, ahí en recursos, ahí debe de estar training y ahí tienes todos los detalles. Muy bien. Bueno, Gabriel nos dice que utiliza WordPress y Moodle. Bueno, pues créeme que son dos escenarios clásicos en los que Varnish aporta y mucho. Nos pregunta Juan Miguel si los cursos que ofrecemos son en español. No, son en inglés. Sobre precio, pues sería bueno mejor contactar. Los precios están en la página web. Los Sí. precios están ahí, sí, sí. Muy bien. Y subvencionados en España por la Fundación Tripartita, bueno, eso casi mejor lo hablamos por correo electrónico. Jimmy, vaya, la de Jimmy es larga. Sí. La pregunta es... Estaría bueno leerla en voz alta para que todos los Nosotros demás... actualmente utilizamos Varnish. El diseño de nuestros sitios cambió en cuanto URL desaparece el M-sitio. Ahora el sitio utiliza la misma URL para ambos. Tenemos el problema de que sirve caché de mobile en desktop y viceversa. ¿Cuál sería la mejor opción para solucionar esto? Utilizamos Varnish para múltiples sitios. Bueno, yo le diría revisar las reglas que están en Receive. Sí, y bueno, al respecto, a ver, como siempre esto habría que verlo con detalle. Pero bueno, de entrada mencionar que en Varnish Plus, bueno, por supuesto la manipulación tiene que hacerse en el Receive, ¿vale? Y existe un módulo específico de mapeo de dispositivos en Varnish Plus que se llama Device Atlas, que delega en Varnish la función de determinar e insertar cabeceras con información sobre el dispositivo que se conecta y hace la petición. Y en función de eso, redirigir a donde sea esa petición para ser servida. No sé si esto te da alguna idea o si prefieres, pues lo podemos hablar por correo. Pero vamos, Sí. que es un escenario muy habitual y que no debería ser ningún problema encontrar una configuración adecuada. Sí. Ahora, Alejandro de aquí, para realizar la prueba de los backends, ¿se puede realizar login? No sé a qué se refiere Roberto. Sí, Login de lo hacer siguiente un... en el backend y bueno, y duda que hayamos podido entender la pregunta. Realmente, si tienes un backend en el que hay que hacer login, claramente esos recursos o algunos de esos recursos no van a poder ser cacheados. Es decir, todo que implique, a priori, una interacción específica para un usuario, o sea, una sesión determinada, va a haber elementos que no se puedan cachear. Ahora, aquí algo que Varnish es bueno, control de acceso. Se puede cachear si por ejemplo, tú tienes un sistema de logueo que necesita revisar una base de datos, 2 bases de datos, o incluso un sistema de terceros, como por ejemplo el de Google Two Factor Authenticator. Bueno, pues esas respuestas las puedes cachear y así la siguiente vez que el usuario entra, puedes saber si ese usuario ya está permitido, está autorizado. Eso lo puedes cachear utilizando cookies en Varnish, sí, firmándolas y checando que no han sido manipuladas en su travesía por la Internet. Bien, seguimos. Sebastián Pizarro nos dice, si mi sitio es una base de datos que pocos la visitan, sin embargo, cada usuario hace consultas en la base de datos de tipo Big Data, Varnish logra solucionar la velocidad de consultas a la base de datos. Sobre esto, tenemos escenarios en los que lo que se cachea son pues, respuestas, por ejemplo, JSON, que se obtienen de una base de datos y se cachean durante un tiempo determinado en unas condiciones determinadas. Dicho de otro modo, si tú ves que determinados objetos que se sacan de esa base de datos pueden ser reutilizados para varias peticiones, puedes definir una política de cacheo para esos objetos. Es decir, cuando estamos hablando de cachear cosas, no estamos hablando solamente de páginas HTML, fotografías y demás. Puede ser perfectamente un JSON que es una tabla de datos. Entonces,
Respuesta, depende, posiblemente. Sí. Sí. Depende de muchas cosas, ¿no? Pero sí, Sí. sí. Pero en principio, ya te digo, si tú puedes reutilizar lo que le has enviado a un usuario para otros usuarios o para ese mismo usuario en un momento posterior, pues Sí, sí, claro, puedes cacharlo. claro, si ese usuario es un usuario muy recurrente, recordemos que un usuario no es necesariamente una persona que está enfrente del ordenador, puede ser otro sistema. Y si este sistema está pidiendo este recurso constantemente, pues claro que vale la pena cachearlo. Bien, tenemos, correcto, Alejandro nos pregunta si es posible validar la salud del backend realizándola con un login. ¿Es posible simular ese login y si el login es correcto que este equipo esté en estado saludable? Hombre, si logras encapsular en una petición, en un get, el, um, ese login, ya sea con un query string o con lo que sea, pues en teoría sería posible. Es decir, estarías tú a cargo de, en el lado del servidor, implementar el chequeo exacto que quieres hacer. Claro, Por defecto, Varnish lo que va a comprobar es recibir cada n segundos, o el tiempo que tú le digas, una respuesta correcta para una URL determinada. claro. Y también otra cosa que puedes hacer ahí, Alejandro, es en tu servidor, en tu backend, si el login ha fallado, puedes poner una cabecera en la respuesta. Entonces, Varnish va a saber que ese código que tú pusiste es inválido. O bueno, o sea, que no, que el login falló. Y, y ese código que tú estás regresando, supongamos, no sé, 520, por decir algo, tú lo puedes modificar en Varnish y lo que tú vas a entregar al cliente puede ser un código 200. Así es. Bien, ya estamos terminando. Félix Bautista nos pregunta si podríamos configurar el Varnish para captura también como WAV. Sí, claro, sí. Existía un proyecto, lo que pasa es que un proyecto open source de hace un tiempo, no sé en qué estado estará, que trataba de adaptar las reglas del Apache Mod Security, reglas WAV clásicas, a configuración de Varnish. Pero vamos, o sea, los mimbres están ahí. Es decir, a partir del Sí. momento en que tú puedes tomar decisiones a partir de la petición que te llega del cliente, o incluso una respuesta determinada, pues puedes rerutar, bloquear, bueno, pues, tienes toda la flexibilidad. Sí, Sí, ahora Jalio Pole. sí. Disculpa, llegué tarde, ha sido grabada la sesión. Sí, sí, todo esto está siendo grabado y lo vas a poder ver en varnishsoftware.com/webinars. También todos los que se registraron van a recibir un correo electrónico con la liga Ujú. para que lo vean directamente después. Muy bien. Y nada, pues Sebastián nos agradece y bueno, pues no hay más preguntas. Eh, eh, Francisco, ¿alguna cosa que quieras añadir? No, me parece muy bien. Me encantó con todas las preguntas que hicieron. Sí, sí, la verdad que Y sí. A mí también. yo creo que solamente para agregar, bueno, estamos disponibles para cualquier pregunta adicional que tengan. Nuestros correos electrónicos están ahí en la presentación. Mi correo francisco@barneysoftware.com. También estamos en IRC, Varnish. Nosotros estamos en el servidor irc.linpro.no y ahí entran al canal Varnish. Mi usuario es Francis B. Me pueden hacer un ping y preguntar cualquier cosa en español y bueno, Yo soy es más todo por mi clásico, yo soy parte. de correo electrónico. Cualquier cosa que necesitéis, a vuestra disposición en moreda@lenta.com. Bueno, pues nada, sin más, muchísimas gracias, agradeceros a todos los que sigáis ahí, a los que habéis estado y seguís ahí vuestra presencia. Ha sido un placer y hasta pronto con más cosas. Gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego, hasta luego.